Bien, entonces, ahora vamos a aprender un método. Hay diferentes métodos, por supuesto. Este es un método que yo he visto que es muy efectivo. Te ayuda a organizar mejor un proyecto. Esto está más orientado, este modelo está más orientado a proyectos de diseño mecánico, no tanto a proyectos sociales. Los proyectos sociales tienen otra forma de encarar que tiene que ver fundamentalmente en base a objetivos generales y específicos. En cambio, este método, y además que en ese método las piezas se enumeran en orden numérico. Si tiene 120 piezas, entonces del 1 al 120. Este método a nosotros nos permite organizar de una mejor manera tanto el análisis para el proyecto, o el desarrollo más bien del proyecto, pero más aún para la fabricación. Es decir, cuando uno está organizando en este modelo cómo va a estar compuesto la máquina, uno ya está organizando qué piezas van a tener fundamentalmente procesos de arranque de viruta, otras piezas tendrán área de conformado, otras piezas tendrán simplemente en el montaje, otras piezas serán compradas. Entonces, esto nos permite, como les reitero, una mejor organización del proyecto. Y naturalmente, como si vamos a dividir por grupos, entonces la nomenclatura en el dibujo también tiene que ser por grupos. ¿De acuerdo? Bueno, antes de iniciar vamos a recordar un poco las bases teóricas necesarias para el dimensionamiento de una máquina. Y esto es muy importante porque parece que algunos de ustedes todavía no han hecho proyectos o cálculos de, ya sea de máquinas, de equipos, de elementos de máquinas. Entonces es importante recordar esto. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice. Nos vamos a recordar todo aquello que vamos a utilizar en el diseño y dimensionamiento de máquinas. Primero vamos a ver el concepto de fuerza y torque. ¿Qué es fuerza? Es un ente físico que aplicado sobre un cuerpo produce un movimiento rectilíneo acelerado, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá, esta fuerza aplicada sobre esto va a lograr un movimiento acelerado. Sus unidades están en newton o en kilogramos fuerza, donde un kilogramo fuerza es 9.8 newton. Es un vector. El torque es un vector, ¿no? La aceleración es un vector, la velocidad es un vector, la fuerza es un vector. Y para definir un vector, nosotros sabemos que tenemos que definir su magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué es importante eso? Porque dependiendo en qué dirección se aplica la fuerza, el movimiento de su cuerpo va a ser en esa dirección. Y lo mismo el sentido, o hacia la derecha o hacia la izquierda. No es lo mismo, por ejemplo, para la presión o para la temperatura. Si decimos en esta piedra la temperatura es de 20 grados centígrados, 20 grados centígrados es en cualquier dirección, ¿no? Por lo tanto, ese es un escalar. Entonces, en el plano, un vector tiene dos componentes, fx y fy, y en el espacio tiene tres componentes. Ahora, la resultante de un sistema de fuerzas, cuando un sólido actúan muchas fuerzas, la resultante va a ser, la resultante de un sistema de fuerzas
no es otra cosa, R que es igual, que tiene componentes Rx y Ry, y Rx es la sumatoria de las fuerzas en el eje X y Ry la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Lo mismo en el espacio, ¿no? Rx y Ry van a ser la sumatoria. Bueno, el torque también es un ente físico que aplicado sobre un cuerpo produce un movimiento angular acelerado, es decir, hace rotación, un movimiento de rotación, ¿no? Entonces, siempre que hay una rotación, siempre al que algo gira, entonces significa que tiene que haber un torque o un momento también que se llama. Y sabemos que el torque es igual al producto vectorial del F por R, donde F es el vector fuerza y R es el vector posición. En este caso, por ejemplo, esta es la fuerza F y este es el vector posición, que también es un vector. Y por lo tanto, podemos hallar el vector torque a través de la determinante, ¿no? IJK, colocamos ahí y aquí ya hallamos. Ahora, nosotros sabemos que el producto vectorial siempre es perpendicular al plano que forman F y R. Aquí, por ejemplo, si estamos en el plano X y Y, F y R están en el plano X y Y. Por lo tanto, el vector va a ser perpendicular al plano Y, es decir, en el eje Z. Bueno, entonces en un vector, como es un vector, en el plano va a tener Tx y Ty, y en el espacio va a tener Tx, Ty y Tz. Ahora, la magnitud de un torque también se puede hallar de forma escalar. ¿Cómo? A través del producto escalar de la magnitud de la fuerza por el brazo. D. No es R. R no es. Si quieres utilizar F y R, tienes que utilizar el producto vectorial. Pero si quieres hallar solamente su magnitud, tú puedes hallar el producto escalar de la magnitud de F por el brazo. ¿Y qué es el brazo? Es la distancia más corta de la línea de acción. No es el punto donde está actuando. Aquí está actuando F, pero su línea de acción imaginaria continúa. Entonces, D es la distancia más corta de esa línea de acción al punto donde nosotros estamos hallando el torque. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta. Bueno, vamos a recordar también qué diferencia hay entre trabajo y energía. ¿Qué es el trabajo? El trabajo siempre es realizado por una fuerza, ¿no? El trabajo es realizado por una fuerza, es el producto de su componente en la dirección del desplazamiento por la distancia recorrida. Si la fuerza F está actuando acá, en esta dirección, el trabajo realizado por esta fuerza F es el producto escalar de esta fuerza F por la distancia que se ha recorrido, por esta distancia. Es decir, es la componente de la fuerza F sobre la distancia recorrida. Sería, la componente sería F coseno teta. Por la distancia, eso nos va a dar el trabajo. Es escalar. ¿Y qué es energía? Es un atributo que todo cuerpo o sistema material en virtud del cual pueden transformar su situación de estado. Bueno, todos los cuerpos tienen energía, ¿no? En virtud de la cual pueden transformar su situación ya sea de convertir de una energía cinética en potencial, en dinámica, etcétera, etcétera. Y la energía cinética no es otra cosa que esta energía que tiene el cuerpo debido a la velocidad que tiene. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial, o sea, esta energía, como les había dicho, puede tener diferentes tipos de energía. O sea, se puede clasificar, mejor dicho, en energía cinética, que es esta, en energía potencial gravitatoria, que es
la energía que tiene un cuerpo cuando está a una altura determinada de donde estás queriendo vos hacer el cálculo. Entonces, la energía potencial es mg por h. La energía potencial elástica de un resorte es la energía almacenada cuando a este resorte se le elonga una distancia x. Entonces, este cuerpo almacena una energía que es igual a un medio de k, que es constante del resorte, por la distancia al cuadrado. La energía de rozamiento. Vamos a ver, hay casi siempre hay rozamiento, ya sea entre el eje y sus cojinetes, entre dos engranajes, qué sé yo, entre un pistón y su cilindro. Entonces, la energía de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la distancia. Y nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por n. Si nos acordamos, hay diferentes coeficientes de rozamiento. Después lo vamos a ver con más detalle en cojinetes, pero desde ahora tenemos primero el coeficiente estático, que es cuando una pieza en relación a otra no están quietos, no se deslizan. Su valor más o menos está entre 0,4 a 0,8. Después es el coeficiente cinético dinámico, que se llama también, que es cuando ya existe un deslizamiento entre dos cuerpos. Por ejemplo, entre el eje y su cojinete. Entonces ahí el coeficiente de rozamiento ya es el coeficiente dinámico, que está más o menos entre 0,2 a 0,4. Luego tenemos el coeficiente de rodadura, que es cuando rueda. Por ejemplo, este está rodando, no se está deslizando, está rodando, ¿no? Y ese coeficiente de rodadura es mucho, mucho más pequeño que los otros dos coeficientes. Y ese coeficiente está más o menos entre 0,02 hasta 0,08, es decir, centésimas. Finalmente tenemos el coeficiente de lubricación hidrodinámica, en la cual ya existe entre la pieza que está deslizándose y la base, existe un fluido, que normalmente es aceite, pero también puede ser aire. Entonces, ahí el coeficiente de rozamiento todavía disminuye aún más, y es del orden de las milésimas, 0,004. Bueno, la conservación de la energía. Hay que entender que en un sistema, es decir, en una máquina o una parte de una máquina, etcétera, la energía se conserva. ¿Se acuerdan de la ley de Newton? La energía total se conserva. La energía no se pierde, solo se transforma. Entonces, esta ley para nosotros es muy importante porque es en base a esto que nosotros vamos a poder dimensionar cada una de las partes que tiene una máquina, sabiendo que la energía en cualquier parte, ya sea acá, en el cilindro, en el pistón, en la caja, etc., la potencia siempre va a ser la misma, la energía, que es lo mismo que potencia, vamos a ver enseguida. Bueno, primero estamos hablando de hay una energía química también. Dice, es la energía interna que posee un cuerpo o una sustancia en base a los tipos de uniones químicas que se producen entre sus componentes y a la cantidad de energía que puede liberar a partir de la acción entre ellos. Esto ocurre en presencia de fuentes de calor, otras sustancias. Por ejemplo, la energía química, la gasolina tiene una energía química, ¿no? Que introducida al motor, ¿no? Bajo la acción de un agente externo, que es la bujía, produce la chispa, produce una explosión. Y esa explosión lo que hace es convertir esa energía química en energía, puede ser cinética, lo que fuera.
Energía eléctrica. La energía eléctrica es una forma de energía que se deriva de la existencia en la materia de cargas eléctricas positivas y negativas que se neutralizan. La energía eléctrica puede transformar igual. La energía eléctrica, que viene, por ejemplo, a través de los cables que llegan a nuestro domicilio, están transformando en energía eléctrica. Y esa energía, por ejemplo, aplicada a un motor eléctrico, puede ser mover una máquina. Bueno, la energía en general se mide en joules, ¿no? En joules. La conservación de la energía. Dice, la energía es un sistema, en un sistema no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, aquí esta energía potencial se va a transformar en energía cinética y si el rozamiento es cero, no hay pérdidas, de una forma ideal, se convierte nuevamente en energía potencial, ¿no? O aquí, una energía química, por ejemplo, el motor, una energía química por el agente externo explota y convierte a través de un pistón energía, por ejemplo, en una energía rotacional, una energía dinámica. O acá, como les decía, una energía eléctrica se convierte en energía dinámica también. Bueno, ¿qué diferencia hay entre energía y potencia? Potencia es la capacidad de realizar un trabajo en el menor tiempo posible, es decir, es la velocidad de la transformación de la energía. Entonces, la potencia siempre es energía por unidad de tiempo. Puede ser energía cinética, energía eléctrica, energía, pueden ser decir, en una unidad de tiempo, cómo se transforma, ¿no? Y esto, si W está en joules y tiempo en segundos, nos da en watts. Bueno, un kilowatt es igual a 1000 watts y también se puede medir en caballos vapor, donde un caballo vapor es igual a aproximadamente 735. Luego también se mide en horsepower, es decir, en HPs, que es ligeramente diferente a eso. Y en función lo mismo que para los diferentes tipos de energías también tenemos diferentes potencias, que son las que vamos a utilizar y van a utilizar toda su vida, estas fórmulas de potencia. Eso es lo básico. Quien no sabe esto no puede ser ingeniero mecánico. Primero tenemos la potencia de traslación. Cuando nosotros trasladamos un cuerpo de un lugar a otro, entonces la potencia es la fuerza por la velocidad sobre 75. La fuerza en dirección de la velocidad, siempre. La fuerza en la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Porque la potencia es un escalar. Entonces la fuerza tiene que ser en la dirección de la velocidad. Si la fuerza estuviera aquí, tendríamos que sacar su componente F coseno de teta por la velocidad. Ahora, esta fórmula es la que más utilizamos los mecánicos. Aquí ya está convertido, esto, watts, etcétera, etcétera. O sea, esta fórmula que más nosotros utilizamos. Potencia es igual fuerza por velocidad sobre 75 para HPs. Donde la fuerza está en kilogramos fuerza y la velocidad está en metros por segundo. Y entonces, reemplazando acá, directamente nos va a dar potencia en HPs. Sería la potencia de traslación. La potencia de rotación. Algunas veces está rotando, no se está trasladando. Estamos rotando. Entonces, en ese caso, la potencia es el momento torsor por la velocidad angular dividido 75 en HPs. Donde el momento torsor tiene que ser kilogramos fuerza por metro y W en radianes por segundo. Pero la gran mayoría de las veces los datos de las máquinas vienen en RPMs, por ejemplo, del motor o cualquier máquina está girando a 500 RPMs, 1500 RPMs, etc. Entonces, es también una velocidad, ¿no? Es también una velocidad angular, ¿no? Y si vienen RPMs, para convertir a radianes por segundo es 2pi por n dividido 60. Luego tenemos potencia de corte. La potencia de corte.
Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cortar madera o vamos a tornear, vamos a fresar, vamos a cepillar, o sea, todo aquello que son procesos de corte, la potencia necesaria, o la potencia que tiene, que requiere ese equipo es igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte dividido 75, ¿no? Fuerza de corte por la velocidad de corte. Y aquí es importante hacer algunos, hay que recordar algo. Ustedes ya han llevado tecnología uno y ahí han visto fuerzas de corte, velocidad de corte, es decir, han visto máquinas, herramientas. Y si nos acordamos, sabemos que cada material tiene una fuerza de corte específica, ¿no? La madera, el acero, el aluminio, etcétera, tienen fuerzas de corte específicas, ¿no? Entonces, en función de esas fuerzas de corte, tenemos que hallar la potencia. Pero además, también hay una velocidad de corte específica. Y esto es muy importante. Cada proceso tiene una velocidad óptima de funcionamiento. Y esto es lo primero que hay que hallar. Es decir, ¿a qué velocidad va a girar esto? Para que haga el mejor corte posible, es decir, la mayor eficiencia. Y esto, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado. Ustedes van a utilizar esto. Por ejemplo, para una peladora de maní, a ver, aquí, por ejemplo, acá. Por ejemplo, este es un carrusel, ¿no? Un carrusel. Si la velocidad va a ser muy grande del carrusel, los columpios que están acá se van a abrir, la fuerza centrífuga va a ser tan grande que a los yocayos los va a sacar disparando, ¿no? Van a salir como cohetes. Pero la velocidad no puede ser muy grande. Tampoco puede ser muy pequeña, porque si es muy baja, los yocayos se van a aburrir. Por lo tanto, tenemos que encontrar una velocidad de rotación óptima, por ejemplo, para la rotación. Para el corte es lo mismo. Si tú, por ejemplo, con una misma herramienta, por ejemplo, primero que las fuerzas de corte van a ser diferentes, pero las velocidades de corte sabemos, por ejemplo, no es lo mismo para tornear aluminio que para tornear acero, ¿no? Las velocidades de corte varían sustancialmente. Si tú lo haces un aluminio con una velocidad de corte muy baja, primero que no va a ser eficiente el uso de la herramienta, y segundo, que el acabado del torneado no va a ser muy rugoso, ¿no? Y si la velocidad de corte es demasiado grande, ya también las fuerzas de corte van a crecer. En las fuerzas de corte, este es un área muy, muy importante. Cuando ustedes tengan máquinas que tengan que ver con corte, por ejemplo, máquinas de carpintería, taladrado, torneado, o a ver qué cosa hemos hecho, pelado de naranjas, hemos hecho sierras, hemos hecho muchas sierras de disco, sierras de cinta, etc. La fuerza de corte, aparte de que depende del material que vas a cortar, también depende de los ángulos de corte de la herramienta. Y para cada tipo de material existe unos ángulos de corte óptimos. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado casi 2 semestres establecer el ángulo de corte de la cuchilla para cortar las botellas PET. Queríamos hacer una cortadora de botellas PET.
Y hemos encontrado la velocidad, ¿no? Las fuerzas hemos calculado, pero llegado el momento de fabricar, cuando hemos hecho funcionar, no cortaba. Simplemente las aplastaba, las aplastaba y no cortaba. Y no hemos encontrado, ¿no? Esa vez no encontramos qué ángulos de corte habríamos para cortar estas botellas. Pero después de 2, 3 semestres, con pruebas, después se encontró alguna bibliografía, logramos hallar cuáles eran los ángulos óptimos de la cuchilla para cortar el plástico. Entonces, y la fuerza de corte varía enormemente, enormemente. Si los ángulos de corte no son los adecuados, la fuerza de corte se sube enormemente. Y lo mismo si la velocidad de corte... Sí. Sí, perdón por interrumpir. Sí. Y para hallar los ángulos de corte, ¿es necesario, solo se pueden hallar por medio de la experimentación? No. ¿O hay No. alguna Después vamos a ver lo primero. ecuación o algo así? No, lo primero que tenemos que hacer es tratar de encontrar siempre de una bibliografía, ya sea de una bibliografía en libros, puede ser en internet de trabajos similares, puede ser de máquinas similares que tengan catálogo, o finalmente conoce una máquina que está funcionando en alguna empresa. Entonces vas y o le pides permiso o que sin que se dé cuenta, grabas la velocidad a la que está girando. Y si no encuentras siempre, no encuentras ni qué hacer, entonces hay que hacer pruebas. Pero es lo último, la última opción. Tratar siempre de encontrar a través de otras fuentes. ¿Están? Tanto los ángulos de cuchilla como las velocidades de corte. Bueno. A veces también nosotros necesitamos poner en movimiento un equipo. Necesitamos poner en movimiento, ¿no? Y entonces, para vencer el movimiento, si es un movimiento traslacional, será para vencer la inercia lineal. Y si es para poner a girar, tenemos que hallar la potencia rotacional, es decir, la potencia de inercia rotacional para que gire. Para que gire. Por ejemplo, en este caso del columpio aquí no hay fuerzas de corte, ¿no? No hay. ¿Qué cosa simplemente tenemos? O sea, no hay fuerzas tampoco en alguna dirección. Acá simplemente que tenemos que hallar qué potencia necesitamos para poner en movimiento. Siempre la potencia es mayor cuando vas a cambiar de estado. Por ejemplo, si ustedes se ponen a empujar a un auto, se van a dar cuenta que es más difícil ponerlo en movimiento. Una vez que se pone en movimiento, ya, camina, necesitas menos fuerza, ¿no? Necesitas menos fuerza cuando ya está caminando, entonces ahí necesitas una potencia para poner en movimiento. O la otra es que cuando ya está en movimiento, tú tienes que pararlo. Y ahí tienes que utilizar, por ejemplo, para un freno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de estos, el más utilizado es la potencia de inercia rotacional. Por ejemplo, este caso, o podemos hacer una centrifugadora de masas, una peladora de papas, ¿no? Una clasificadora de naranjas. Bueno, hay que ver en cada caso cuál de estas fórmulas nos va a permitir a nosotros hallar la potencia requerida en la máquina.
Por eso es que tienes que saber todas estas para ver cuál de estas vas a aplicar la potencia, para hallar la potencia requerida en un sistema o en una máquina. Otra forma de hallar la potencia también es la potencia hidráulica, que consiste en la potencia o la energía por unidad de tiempo que tú necesitas dar para, por ejemplo, subir agua, ¿no? En este caso es la presión por el caudal dividido 75. Si es para subir a una altura, la presión va a ser gamma por H, ¿no? Tiene que estar en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado para utilizar esto. Y el caudal, metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, digamos, con esto, por ejemplo, yo quiero dimensionar esta bomba, para subir, no sé, 5 litros por segundo a una altura de 50 metros. Yo necesito decir de qué potencia voy a comprar la bomba. Entonces tienes que hallar a partir de acá. O si quieres, o más aún, quieres dimensionar la polea o la correa que va a hacer funcionar esto. Entonces tú tienes que saber acá en la potencia, en la máquina. Entonces para eso tienes que hallar esta potencia, la potencia hidráulica, y después decir, no, esta potencia va a ser lo mismo acá, en toda la máquina, o en la correa, o en el eje. Entonces ya vas a poder, una vez hallado la potencia del sistema, vas a poder hallar o dimensionar cada una de las partes y piezas. Y a veces hay definitivamente, y esto me ha ocurrido alguna vez, un sistema muy complejo, supongamos que es muy complejo, no se puede utilizar ninguna de estas potencias. ¿Y cómo voy a hallar entonces la potencia acá? O para comprobar también si la potencia que has calculado es la correcta. Por ejemplo, supongamos que hemos calculado la potencia de la bomba, o en este caso la potencia para cortar madera, y hemos hallado una potencia, supongamos, de 3 HP. Lo fabricas, lo construyes, haces el montaje y tienes que hacer las pruebas. Entonces, para ver si lo que has calculado realmente es el correcto, lo que se hace es acá, a uno de estos se coloca un amperímetro. Tienes la tensión, que puede ser 380 o 220, la tensión de alimentación, y mides el amperaje que está consumiendo este motor. Entonces, la potencia, el voltaje por la intensidad, te va a dar la potencia real que está consumiendo tu máquina. Y ahí vas a verificar si los cálculos que has hecho, los métodos que has utilizado son los correctos. ¿No? Entonces, si la potencia que has calculado es muy pequeña, seguramente se va a quemar el motor. Y si la potencia que has calculado es demasiado grande para la realidad, esto va a consumir muy poco y va a estar botando plata en vano, un motor muy grande. ¿Se entendió? A ver, vamos a hacer aquí una consulta. Todos saben manejar auto. Levanten la manita los que saben manejar auto o moto. Levanten su manito ahí. Bueno. Los demás no saben manejar moto. Bici con caja. Levanten la manito los que saben manejar bici. ¿Están ahí? No. Takeshi Javier, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Sabes manejar moto, auto o bicicleta? Bici. Bueno, entonces levanta tu manito. Estoy diciendo que levante la manito los que saben manejar bici, por lo menos. Bueno, esto quiero que entiendan bien, porque esto, como les digo, son conceptos que no puedes equivocarte nunca más en tu vida como ingeniero mecánico. Cuando uno está manejando un auto,
va en plano, tú vas en quinta a una velocidad, no sé, de 100 kilómetros por hora. Te pones en quinta. Cuando llegas a una subida, tú puedes subir en quinta o tienes que bajar a primera. Hay que bajar. Bajar a primera. Hay que bajar a primera, lo mismo que en las bicicletas, ¿no? Bicicletas con caja, para subir tú tienes que bajar la caja a primera para poder subir. Bueno, ¿en cuál hay más potencia? ¿En primera o en quinta? Es la Es la misma potencia. Bueno, La misma potencia para los dos. los que ya saben, los que han pasado ya, pero la gran mayoría los nuevitos, seguramente la gran mayoría ha dicho en primera. ¿Por qué? Porque puede subir una subida. Y ahí ya viene el primer error con lo que llegan acá. Porque hay que ver esto. Esta es la potencia de rotación, ¿no? La potencia de rotación. O si quieren la potencia de transición, cualquiera, pero la potencia de rotación. Cuando hemos dicho que la potencia siempre es constante. En realidad, ¿qué es la potencia? Hemos dicho que es la energía por unidad de tiempo. La energía por unidad de tiempo. ¿De dónde saca la potencia el motor de un auto? ¿Qué tenemos que darle para que funcione? Combustible. Combustible, gasolina, ¿no? Entonces, en la gasolina es la energía, sería una energía química, ¿no? La energía química, ¿dónde está? Esta sería la energía química. Entonces, la potencia no es otra cosa que la cantidad de energía por unidad de tiempo que le estamos dando, en este caso, a la moto. ¿No? Entonces, por unidad de tiempo, ¿cuánto de gasolina está entrando? Eso es potencia. Ahora bien, ¿cómo se controla en un automóvil, en una moto, la cantidad de energía que va a entrar al motor? A través del acelerador. Una moto puede ser acá y un auto en el pie. Entonces, esto lo único que hace es abrir una válvula. El tanque viene con unas mangueritas y ahí tiene una válvula. Entonces, el acelerador lo único que hace es abrir o cerrar la válvula para que entre más o menos gasolina. Bien, supongamos que estamos con el acelerador a fondo, es decir, la válvula totalmente abierta. ¿No? La válvula totalmente abierta, tenemos así. Bueno, cuando estamos yendo en quinta, entonces la potencia va a ser el momento torsor por la velocidad dividido 75. Y en ese caso, cuando estamos yendo en quinta, ¿vamos a alta velocidad o baja velocidad? Alta velocidad. Alta velocidad. Alta velocidad. Alta velocidad. Si nosotros en quinta, con el acelerador a fondo, llegamos a una subida, el auto no va a subir. No va a subir. Pero si nosotros bajamos a primera, con el acelerador incluso ya no tan fondo, es decir, ya la energía química no va a entrar tanto, incluso con menos energía química el auto sube. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar el torque de la potencia. La potencia en primera o en quinta va a ser la misma. Si aquí en el plano, la potencia va a ser momento torsor velocidad de 75. Cuando lleguemos a la subida, la potencia tiene que ser la misma porque la cantidad de energía química, es decir, la gasolina por unidad de tiempo, sigue entrando la misma, pero no sube. Pero nosotros decimos, no, utilizamos esta potencia de rotación, que esto tiene que ser constante. La potencia es momento torsor por velocidad angular dividido 75. Entonces, cuando estamos yendo en quinta,
la velocidad es elevada, pero el torque en las llantas es bajo. Cuando tú cambias a primera, reduces la velocidad. Y si reduces la velocidad, aumenta el torque. La potencia sigue siendo el mismo. Entonces, en una máquina, es decir, la potencia aquí, en cualquier parte es la misma. ¿Qué va a variar? El torque y la velocidad. El torque y la velocidad. Más velocidad, menor torque. Menos velocidad, mayor torque. Entonces, la potencia en primera o en quinta es la misma. Lo único que varía es el torque. ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, vamos a acordarnos también del sistema de fuerzas. Inge, Sí, una consulta. ¿Y tiene que ver la potencia con el consumo del combustible? por supuesto. Estoy diciendo, la potencia es energía por unidad de tiempo. Si es energía química, la potencia química va a ser la energía química que está entrando por unidad de tiempo. Entonces, si entra más gasolina por unidad de tiempo, tiene más potencia. Lo único que el motor, reitero, lo único que hace es convertir esta energía química, lo convierte en energía, en este caso rotacional, hace girar esto. Pero la potencia aquí es la misma. Es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Aquí es energía química, aquí es energía rotacional. Y parece que no has entendido bien. Entonces, en un motor, en un auto, si la potencia en quinta o en primera va a ser lo mismo, porque la cantidad de gasolina por unidad de tiempo va a ser la misma que está entrando, entonces, ¿cómo podemos hacer que en primera suba y en quinta no? ¿O cómo explicamos eso? A través de esto. Decía, en quinta vas a alta velocidad, ¿no? Pero ¿qué tienes bajo torque? Cuando disminuyes la velocidad, aumentas el torque. Es lo mismo en tu bicicleta. En tu bicicleta, si es caja cuarta, en plano, tú puedes ir a alta velocidad, ¿no? Cuando llegas a una subida, bajas a primera, donde bajas la velocidad porque ya no avanza poquito. ¿Pero qué estás ganando? Torque. ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora o no? Sí, Inge, ¿y qué pasa con esos casos que dicen que son dragones en el tema del combustible cuando se maneja así por el centro a, a no mucha velocidad y cuando estás, por decirte, en un viaje, hay menos gasto en el tema del combustible? Por eso le he preguntado. No tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Primero, que hay autos que gastan más que otros, por supuesto, porque el motor es más grande. Por ejemplo, yo tenía un Toyota Land Cruiser 4700 de cilindrada. Por supuesto que entra más energía, más gasolina, dragón. ¿Cuándo necesito eso? Cuando, no sé, voy a subir subidas, muchas subidas, o voy a ir a altísima velocidad. Entonces, si voy a aumentar la velocidad, es decir, no sé, una Fórmula 1 que voy a ir, a pesar de que es pequeñito el auto, pero vamos a 300 kilómetros por hora. Entonces, la potencia tiene que ser mayor que un autito para pasear, ¿no? Va a ser mayor. O ya también con un camión. Un camión que no va a ir a tanta velocidad, pero necesita mucho momento torsor porque lleva 30, 40 toneladas. También necesita una potencia mayor, 400, 500, 600 caballos. En cambio, un autito hay desde 60 caballos hasta, depende, 200, 300 caballos, dependiendo a qué velocidad quieres que desarrolle ese auto. ¿Se entendió? ¿He contestado tu pregunta o no?
Sí, Inge, gracias. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas no es otra cosa que una cantidad de fuerzas que está actuando sobre un sólido, ¿no? Bueno, estas fuerzas pueden ser un sistema de fuerzas concurrente o no concurrente. ¿Cuándo es concurrente? Cuando todas las líneas de acción, todas, absolutamente todas, se cortan a un mismo punto. Si se corta en un solo punto, entonces producen solamente un movimiento de traslación. Tal vez antes de empezar acá, recordarles que un cuerpo, un sólido por lo menos vista por nuestros sentidos, solamente puede tener dos movimientos. Un movimiento traslacional y un movimiento rotacional. Podría haber la combinación de ambos, traslación y rotación, sí, pero es la combinación de ambos. Pero los movimientos más simples que puede tener un sólido es se traslada o rota, o se traslada y rota. Bueno, cuando las fuerzas son concurrentes, a pesar de que están actuando en diferentes partes del sólido, si su línea de acción se corta en un mismo punto, solo va a producir traslación. Y si solo va a producir traslación, entonces podemos reemplazar esto por una sola fuerza resultante que va a producir el mismo efecto. ¿No? El mismo efecto, que es lo que hemos visto. La fuerza resultante, ya sabemos que es la sumatoria, ¿no? Bueno, y cuando está en equilibrio, es decir, cuando no se mueve esto, entonces esta resultante debe ser igual a cero. Y en el plano tendríamos sumatoria de fuerza en el eje x igual a cero y sumatoria de fuerza en el eje cero. Es decir, que tenemos solamente dos ecuaciones linealmente independientes. En el espacio, en cambio, tenemos tres ecuaciones independientes. Y esto es muy importante. A ver, vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, x más y igual a 3. Tengo 3x más 3y igual a 9. Y tengo 4x más 4y igual a 2. Aquí, ¿cuántas incógnitas tengo acá? Hola. Dos incógnitas. Dos incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 3. 3. Mentira. Mentira. Aquí solamente tenemos una ecuación, que es x más y igual a 3. Porque estas otras dos son una combinación lineal de es decir, es la misma chola con otra pollera. Si a esto lo multiplicas por 3, vas a tener 3x más 3y igual a 9. Si a esto lo multiplicas por 4, va a ser 4x más 4y igual a 12. Si multiplicas por 5, va a ser 5x más 5y igual. Podrías tener n combinaciones lineales, pero aquí hay una sola ecuación linealmente independiente. Las otras no te sirven. Las otras no te van a servir para resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, a eso se refiere, que en el plano solamente podemos tener dos ecuaciones linealmente independientes y en el espacio 3. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y cuando las fuerzas no son no concurrentes, ¿cuándo es? Cuando al menos una línea de acción, basta una. Si es más de una, peor. Pero basta que una, en este caso, por ejemplo, F1, no se corta en un mismo punto. ¿No? En ese caso, el efecto que producen estas fuerzas ya es traslación y rotación. Entonces, si nosotros queremos reemplazar por una fuerza resultante, ya no podemos solamente reemplazar por una sola fuerza, porque la fuerza solita solamente va a trasladar. Si va a rotar, tiene que ser un momento, por una fuerza y un momento resultante. Entonces, una sola fuerza siempre produce solo movimiento de traslación. Un torque produce movimiento de rotación. Y si está en equilibrio, entonces no tiene que trasladarse ni tiene que girar. De tal manera que en el plano,
En el plano tenemos 3 ecuaciones, sumatoria de fuerza en x igual a 0, sumatoria de momentos, y sumatoria de momentos en el reflejo. ¿Por qué solamente solamente esto? Porque les había dicho que el torque siempre es perpendicular al plano donde están actuando las fuerzas y el brazo. Entonces, si estamos en el plano X y Y, el momento va a tener una sola componente que va a ser Fz. Por eso es que solamente hay 3. En cambio, en el espacio tenemos 6, porque en el espacio la fuerza Fx ya tiene 3 componentes y el momento también tiene 3 componentes en X, Y, Z. Entonces tenemos 6 ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener ahora tipos de apoyos. Primero vamos a ver los grados de libertad, y esto está muy importante, especialmente ahora que gran parte de los esfuerzos que se calculan en estructuras metálicas, en algunos elementos de máquinas, se utiliza la computadora, ¿no? Es decir, programas computacionales como el ANSYS, el SAP, el AVANCE, hay varios. Entonces, tú, en cada apoyo, tú tienes que decirle cuántos grados de libertad le vas a dar. O sea, si tú le metes basura, el computador te va a dar como resultados basura. Entonces, para eso hay que entender bien qué son los grados de libertad. Dice, el grado de libertad es número de coordenadas linealmente independientes necesarias para describir el movimiento de un cuerpo. No es el número de movimientos que puede tener un cuerpo, porque un cuerpo solamente tiene 2, traslación y rotación, sino que son las coordenadas que tú necesitas para describir el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, en el plano, si este cuerpo se va a mover de aquí a aquí, se va a trasladar y al mismo tiempo va a girar, Entonces, para describir este movimiento exactamente en coordenadas cartesianas, ¿qué necesitamos? Primero, es decir, para que se mueva de aquí a aquí, yo necesito, puedo decir, se ha movido tanto en X y se ha movido tanto en Y. Entonces, exactamente voy a determinar cuánto se ha trasladado, o de este punto a este punto, cómo se ha trasladado. Entonces, para la traslación necesito la coordenada de X y la coordenada Y. Pero además ha girado. A la pucha, entonces, pero si ha girado para la coordenada, para ese giro tengo que colocar un ángulo, ha girado un ángulo teta. Por lo tanto, en el plano, los grados de libertad para un cuerpo libre son 3, X, Y, teta. En el espacio, en cambio, yo tengo que saber, para la traslación necesito X, Y, Z. X, Y, Z, ¿no? Cuando se movió en X, en Y y en Z. Y para el ángulo, para el giro en el espacio, yo necesito saber cuánto ha girado alrededor del eje X, cuánto ha girado alrededor del eje Y y cuánto ha girado alrededor del eje Z. Es decir, que un cuerpo en el espacio, un cuerpo libre, sin restricciones, tiene 6 grados de libertad. Ahora, ¿qué son las reacciones? No son otra cosa que los grados de libertad restringidos. Por cada grado de libertad que yo le quito, entonces aparece una reacción. Si yo quito una coordenada de traslación, entonces va a aparecer una fuerza. Y si yo quito una coordenada de rotación, entonces va a aparecer un momento. Porque, reitero, movimiento lineal, fuerzas. Movimiento angular o rotacional, momento. Entonces, por ejemplo, tipos de apoyos. Tenemos primero la articulación móvil. ¿Qué significa articulación? Es como el codo, tu rodilla, tu hombro, que te permite girar, ¿no? Permite girar. Todo aquello que permite girar se llama articulación. Por ejemplo, en un automóvil, el muñón de la dirección permite girar. Entonces, en el plano, diga, este puede girar, sí, alrededor de esta articulación, este puede girar, ¿no? Este puede girar.
Y se llama apoyo móvil porque puede moverse en X, pero no puede moverse en Y. Con los grados de libertad, volviendo acá, sería, ¿en X se puede mover? Sí. En Y, no, 0. ¿Puede girar? Sí, puede girar, teta. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad? 1, 2. Reacciones. Le hemos quitado su movimiento en Y, por lo tanto, hay RY. Por lo tanto, acá hay solo una reacción que es RY. Una reacción. Cuando la articulación es fija, sigue siendo articulación, puede girar. Como es fija, ya no puede moverse ni en X ni en Y. Entonces, 0, 0 y teta igual a 1 grado de libertad. Y las reacciones van a ser RX, RY, 0, 2 grados de libertad. Cuando es empotramiento, como en este caso, por ejemplo acá, este es un empotramiento. A esta barra que está empotrada en la pared, la pared ya no le permite girar libremente. Entonces, no se puede mover en X, no se puede mover en Y, no puede girar, 0 grados de libertad. Reacciones, para X, RX, para Y, RY, para teta, M. Entonces aquí va a haber un momento M de reacción. Y serían 3 grados de libertad. ¿Se entendió? ¿Aló? Bueno, si no me dice nada, yo continúo. Todo esto ya hemos visto. Inge, Sí, perdón. Inge, perdón. sí. Eso, ¿por qué son 3 grados de libertad? Perdón. O sea, no, cuando está empotrado no se puede mover Ni girar. ni rotar. Exacto, perdón, ni girar. Entonces, ¿por qué Entonces tiene 0 grados de libertad. ¿Puede moverse en X? No. 0. ¿Puede moverse en Y? Ujú. ¿Puede No. moverse en Y? No, 0. ¿Puede girar? Tampoco. Entonces 0. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Ujú. 0 grados de libertad. Ahora, las reacciones, Sí. hemos dicho que es los grados de libertad que le quita. Ya. Para X, RX. Para Y, RY. Para teta, M. Ujú. Ok, Inge. Sí, ahora sí está claro. Me había confundido. Creí que escuché mal. Bien, Gracias. las fuerzas pueden provocar diferentes efectos en un sólido. Hay que hacer diferencia entre efectos y tensiones. Efectos y tensiones. Los efectos que puede producir un sistema de fuerzas puede ser tracción o compresión, puede ser cortante, puede ser flexión, como en este caso, o puede ser torsión. Estos son los efectos. Pero cualquiera de estos efectos a los que está sometido un sólido solo produce 3 tipos de tensiones. ¿Cuáles son? Tracción, compresión y corte. Cualquiera de estos. Por ejemplo, este produce tracción, compresión y corte. La torsión produce tracción, compresión y corte. Eso lo han debido ver en RESIS. Eso por lo menos conmigo lo ven muy bien. ¿No? Solo que dependiendo de los efectos y dependiendo de las tensiones, por ejemplo, en la flexión, la más crítica entre la tracción, la compresión y el corte que produce la flexión, la más importante es el esfuerzo debido a la tracción, que es igual al momento flector por la distancia a la línea neutra, donde la línea neutra es justamente en el centro de gravedad de la sección. La distancia ahí, si es un rectángulo, sería h medios. Sería m por c por el momento de inercia de toda la sección. Esta es la fórmula más usada en flexión. Cuando es torsión, también hay tracción, compresión y corte. Solo que de estas, la más importante en la torsión es el corte. Que es en este plano. ¿No? Es un plano perpendicular al eje de la viga. En cambio, en estos, acá, las tensiones tienen, fíjense, tienen la dirección de la viga, es decir, la dirección del eje X. Ahí están.
En cambio, en la torsión, si este es el eje X, la torsión, el torque está en el plano YZ. Y este momento, esta tensión cortante es igual al momento torsor por el radio sobre I polar. Que aquí hay una diferencia porque el I normal de un círculo es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. En cambio, el polar es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces, no es lo mismo el momento de inercia para torsión que para flexión. Bueno, pero hay situaciones en las cuales vienen todos los efectos combinados. Viene, por ejemplo, cortante, flexión y torsión. Por ejemplo, es flexo, traxo, torsión. Entonces, en ese caso, lo que hay que ver es decir, a ver, la tensión, la tracción, que es esto, es igual a P sobre A. ¿Que está en qué? En el eje X, a este lado. La tensión debido a la flexión es igual a M por C sobre I. Y es 0 acá y es tracción acá y compresión acá, que también tiene la dirección X. Bueno, después también se puede hallar, no lo he puesto acá, se puede hallar la tensión cortante debido a la flexión, que en este caso es 0 en los extremos y máxima en el centro. Y tenemos acá la tensión cortante, ¿no? La tensión cortante debido a la torsión. Entonces aquí hay flexo, traxo, torsión. Cuando ocurre eso, entonces nosotros podemos sumar directamente estos porque está en el eje X. En cambio este no, porque está en el plano YZ. Entonces, para este caso, entonces tenemos que agarrar un elementito diferencial, por ejemplo acá, y vamos a hacer sigma X y tau debido a la torsión. Donde el sigma X aquí va a ser igual, sigma N más sigma R. Más sigma debido a la flexión, ¿no? Que sería N sobre H. Y el tau, este tau acá sería el tau debido a la torsión que está en el plano YZ. Y cuando tenemos esta situación hay que utilizar las ecuaciones de Mohr, ¿sí se acuerdan? Entonces, para este sistema de tensiones combinadas hay que hallar la tensión máxima de atracción, que es igual sigma x sobre 2 más menos raíz cuadrada de sigma x sobre 2 más tau al cuadrado. Esto debe ser menor o igual que la tensión admisible a la atracción, ¿no? Que no va a ser esta, no sé dónde estará actuando. Ahí internamente, en otra dirección, en otra sección va a actuar. Y también este sistema va a producir una otra tensión máxima, que no va a ser este, va a ser otra, que va a ser igual a raíz cuadrada de sigma x sobre 2 más tau. Entonces, los materiales resisten, o sea, la resistencia de los materiales es diferente a la tracción que el corte, ¿no? Y, por lo tanto, debemos dimensionar tanto a la tracción como al corte. De aquí, por ejemplo, sacaremos un diámetro y de aquí sacaremos otro diámetro, porque esta tensión admisible viene de catálogos, ¿no? En catálogo. Pues de aquí hay que sacar un diámetro y de acá hay que sacar otro diámetro. Y el mayor de ellos ese es. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunos, para facilitarles, les he colocado cómo se puede hallar las fuerzas en algunos elementos de transmisión. Por ejemplo, fuerza en los engranajes. Siempre nosotros vamos a tener de dato la potencia, ¿no? Lo primero que hay que hallar siempre es la potencia en la máquina. Si la potencia en la máquina la tenemos, entonces la potencia en un engranaje va a ser la misma. Entonces, de aquí tenemos esto y de aquí podemos hallar, por ejemplo, si tenemos la velocidad a la cual está girando el engranaje y tenemos la potencia, podemos hallar el momento torsor. Hallando el momento torsor, podemos hallar a través de estas fórmulas las fuerzas que están actuando en un engranaje. Y bueno, de esto lo van a ver después, lo vamos a ver, pero desde el principio estas formulitas ya les puede servir si están dimensionando, si van a dimensionar su máquina. Entonces, en un engranaje existen fuerzas radiales, perpendiculares al eje, fuerzas tangenciales, que es la que hace girar, y la fuerza axial, que es en la dirección del eje. Entonces, teniendo Ft,
FT, acá va a ser MT dividido de medios, ¿no? Porque sería FT por este brazo. ¿Y este brazo cuánto es? De medios. Entonces FT sería 2MT sobre D, y de ahí puedes hallar la fuerza tangencial. La fuerza radial puedes hallar a través de estas ecuaciones. No me digas ahorita, ay, ¿cómo se halla? No, en elementos de máquinas les demuestro que es evidentemente así. Teniendo FT, puedes hallar FR y puedes hallar FA. ¿No? Donde, eso ya para los que van a llevar, este es sigma n, este teta sub n, es el ángulo de presión, el ángulo de presión normal del engranaje, que eso está normalizado, 14.5, 20, 22, 25, dependiendo con qué tipo de fresa vas a fabricar, y el phi es el ángulo de inclinación del diente, el ángulo de inclinación del diente. No, ahorita no me preguntes, ¿cómo es? Porque eso es parte del elemento, solo que ya tienes acá, si a alguno le va a tocar, sabes que tienes aquí las fórmulas para hallar sobre las fuerzas acá. ¿Por qué necesitas hallar las fuerzas? Si vas a tener este engranaje, este ingeniero no voy a fabricar el engranaje, hijito, no es para que fabriques. Si vas a dimensionar este eje, si vas a dimensionar este eje, tú tienes que saber qué fuerzas están actuando sobre el eje. ¿No? Y las fuerzas que están actuando en este eje van a ser estas fuerzas que están actuando en el engranaje. Lo mismo para correas. Si vas a dimensionar el eje acá, un eje, por ejemplo aquí que va en el eje, y quieres dimensionar esto, para dimensionar este eje necesitas qué fuerzas está provocando la correa. Las fórmulas para calcular esas fuerzas en la correa es esto. De acá nuevamente puedes hallar el momento torsor. Y una vez que hayas el momento torsor, puedes utilizar esta ecuación. Si esto es T1 y esto es T2, entonces el momento torsor va a ser T1 menos T2 por D medios. Y se demuestra en correas, cuando llevamos correas, que la relación entre T1 y T2 es esta. Esta es una ecuación con el valor de E, que es T1 igual a T2 por E a la mu por teta, donde teta es el ángulo de abrazamiento de la correa, que normalmente es pi radianes. Y mu es el coeficiente de rozamiento que existe entre la correa y la polea, que normalmente es 0,4. Entonces, la fuerza total sobre el eje va a ser la suma de T1 más T2. Como ya se hallaba acá, puede ser. Lo mismo para una cadena. Si esta es una cadena, en una cadena ponerse este 1 y este 2. En una cadena, la fuerza en el ramal flojo es 0, se desprecia. Entonces solamente en el ramal de tensión. De tal manera que es más fácil. MT va a ser simplemente igual a T1 por D medios. T2 va a ser 0. Por lo tanto, la tensión en el eje, la fuerza que va a estar actuando en el eje directamente va a ser igual a T1. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Vamos a quedar entonces ahí. Mañana o el miércoles vamos a entrar a... O sea, no quiero entrar acá porque no quiero dejar